Bueno, revisaremos en este video los casos que fueron dejados de tarea. Vamos a revisar cómo estos casos se deben analizar gráficamente a partir de el análisis de la oferta y la demanda. Hay que recordar que hay una serie de variables que van, por un lado, a desplazar la oferta o la demanda, es decir, aumentarla o disminuirla. Y el precio, que en sí el precio va a modificar, aumentar o disminuir la cantidad demandada, haciendo solamente un desplazamiento sobre la propia curva, ya sea de demanda o de oferta. Recordemos que hay una serie de variables que hay que tener en mente cuando vemos cada uno de los casos. Las variables son, para el lado de la demanda, el ingreso de las personas, los precios de los bienes relacionados, es decir, bienes sustitutos o bienes complementarios, la población, los gustos y preferencias y las expectativas. Y del lado de la oferta hay una serie de variables que son el costo de la producción o los precios de los factores de producción, la tecnología, el número de proveedores, los precios de los bienes relacionados que se puede producir, expectativas de precios futuros. Teniendo esto en mente, vamos a ver nuestro primer caso, es el mercado de viviendas, y vamos a ver la primera condición. Recordemos que todos estos casos los vamos a analizar en una condición ceteris paribus, quiere decir que solamente vamos a imaginar, como se hace en economía, que solamente la variable en análisis es la que se modifica y todas las demás se congelan, permanecen sin moverse, para poder entender qué es lo que pasaría si solamente en la realidad pasara eso, aunque nosotros sabemos que en la realidad suceden múltiples movimientos y cambios. En este caso estamos suponiendo que hay un aumento en el ingreso de los consumidores. ¿De consumidores de qué? De vivienda. Entonces, podemos analizar este caso en dos formas diferentes. Podemos suponer el caso A, que las viviendas son de tipo interés social y van destinadas a personas que pueden acceder solamente a esas viviendas de un nivel socioeconómico un poco más bajo, y entonces al incrementar el ingreso de los consumidores, evidentemente este tipo de viviendas lo más probable es que suceda lo siguiente. Supongamos que tenemos este mercado de la oferta y la demanda, donde está actualmente en un punto de equilibrio, de intercambio de viviendas de interés social con respecto a los compradores de estas viviendas. Al haber un aumento en el ingreso, vamos a suponer que el aumento es considerable, tal que potenciales compradores de viviendas de interés social se mueven hacia otro tipo de vivienda o destinan sus ingresos hacia otro tipo de bienes. Y entonces, esto hace que haya un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, existiendo ahora, si no cambiara el precio bajo esta nueva situación, va a existir un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque el precio se va a cruzar en dos puntos, en la demanda y en la oferta, y Q1 va a ser mayor a Q2, representando el exceso de casas de interés social. Entonces, para reducir esa brecha del exceso de oferta, lo que va a suceder es que el precio va a bajar de P1 a P2, y al bajar va a tener doble efecto. Por un lado, el punto se va a desplazar sobre la curva de demanda, disminuyendo, porque va a disminuir el precio, y por la ley de la oferta y la demanda va a hacer que disminuya hasta el punto de equilibrio. Y la otra situación es que al bajar el precio, también va a haber una reducción en la oferta, ¿no? Donde van a haber empresas que ofrezcan este tipo de viviendas que ya no estarán dispuestas a ofrecer a ese precio, y entonces va a llegar a un punto intermedio que va a ser el Q3, donde van a haber un equilibrio entre la cantidad de viviendas y el precio en el cual se va a intercambiar en el mercado. Por lo tanto, al subir el ingreso y al suponer que es un bien inferior a este tipo de viviendas de interés social, va a disminuir
la demanda, y esto va a provocar que el precio y la cantidad de intercambio también disminuyan. En segundo término, vamos a imaginar que ahora se trata de viviendas como bienes normales. Quiere decir que aquí sí hay una relación directa entre el aumento considerable, en este caso de el ingreso de las personas y el incremento en la compra de este tipo de vivienda. Entonces, si imaginamos igual nuestro mercado hipotético, lo que supondríamos al haber un aumento en el ingreso, considerando todo lo demás constante o ceteris paribus, es que haya un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, es decir, aumenta la demanda. ¿Y qué sucede? A ese mismo precio P1, ahora va a existir un exceso de demanda porque se va a cruzar